Bien, esta es la carta de Pablo a los romanos. Es una carta que podríamos llamarle la carta del Evangelio, porque es una carta que hace una división entre lo que es la ley y lo que es la gracia y la justicia de Dios. En estos versículos que hemos leído, el capítulo 1, versículos 16 y 17, vemos una expresión que podríamos llamarle que es como el corazón de esta carta. Podríamos decir que el capítulo 1, versículos 16 y 17 es los versículos claves de la carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Y el versículo 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Predicar el Evangelio, más que cualquier otra cosa, podríamos denominarlo como una gran bendición, como un gran privilegio que el Señor nos da, pero también, además de eso, podríamos decir que es la obra magna de la Iglesia, es la obra mayúscula que Dios dejó para que la Iglesia llevara a cabo. La predicación del Evangelio de Jesucristo es lo máximo que puede hacer la Iglesia. No hay nada tan valioso como predicar el santo Evangelio de las promesas de Dios. Y en este versículo 16 Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque este es poder de Dios para salvación. Lo más grande que puede haber para Dios es la salvación de las almas. Dios no ve a un hombre, Dios no ve a una multitud de hombres, Dios no ve a 4 o 5 hombres. Cuando digo hombres me refiero a la mujer también, sino que Dios está viendo dentro de todo esto, Dios está viendo almas. Dios está viendo almas que necesitan salvación. Y así nosotros los cristianos debemos aprender a ver a los hombres de hoy en día, a verlos como almas, más que verlos como personas, verlos como almas. Y a los que no conocen al Señor, verlos como almas que necesitan lo que nosotros tenemos, que necesitan ser salvos. Dios dice en su palabra que vayamos y hagamos discípulos en el nombre y lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Dios dice que vayamos a hacer discípulos para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque hay una necesidad. Y Dios está viendo esa necesidad a la cual Él nos está llamando. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor, y por el hecho de que hemos conocido al Señor, no quiere decir que ya hemos alcanzado todo, sino que ahora nos queda un arduo trabajo por hacer. Si usted ha creído en el Señor y Dios ha permitido que usted siga una vida rutinaria de familia, de trabajo y de muchas otras cosas que se agregan, es porque Dios tiene un plan mayor. Qué bueno sería que en el momento en el que he sido salvo, Dios me llevara para estar en su presencia para siempre. Y así ya no lucharía más con este cuerpo de pecado, con esta carne que me insta al pecado cada día. Qué bueno sería. Sin embargo, Dios está viendo algo superior, Dios está viendo una necesidad de que nosotros prediquemos el Evangelio, de que nosotros vayamos por las almas. Por lo tanto, quiero
exhortar y alertar de esa importancia de dar a conocer el Evangelio de salvación sin avergonzarnos. El Señor dijo, aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de los ángeles de Dios. Y qué cosa más grande que incluso delante del Dios mismo tenga el Señor que avergonzarse de nosotros porque nos avergonzamos de él. ¿Cuántos de nosotros a veces somos tan cristianos, tan dados a la palabra en estos canales cristianos, en nuestras congregaciones donde asistimos, somos esos santos hijos de Dios? Pero ¿qué tan santos y qué tan hijos de Dios somos en nuestras casas, en lo reservado, cuando estamos con nuestras familias? ¿Qué testimonio puede dar su familia de usted? ¿Puede dar su familia testimonio de que usted es un buen cristiano? ¿Sus compañeros de trabajo pueden dar el mismo testimonio? ¿Los clientes suyos en el negocio pueden dar ese testimonio, decir que usted es una persona honesta y que con sus hechos le está predicando a Cristo, que con lo que usted hace le da a conocer el Evangelio de salvación? ¿Pueden decirlo? Analícese usted mismo, usted misma, analícese. ¿Puede la gente que le rodea decir verdaderamente es usted un hijo o una hija de Dios? Sería interesante que podamos vernos así, que podamos evaluarnos nosotros mismos y que podamos ver lo que estamos haciendo más allá de lo que estamos diciendo, que podamos analizar nuestra vida fuera de los canales cristianos y que podamos analizar nuestras vidas fuera de la congregación. Excelente sería que podamos decir, mis hechos están predicando por mí, mi vida está predicando por mí, yo estoy dando testimonio de la verdad. Hay una anécdota de una persona que estaba predicando del púlpito de su congregación, y un vecino que pasó por el frente le dijo, se detuvo y lo miró hacia adentro y le dijo, habla un poquito más alto porque tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Qué le parece si nuestros hechos dejan que nuestras palabras se escuchen? Nosotros, los cristianos, debemos predicar con el ejemplo. Y cuando nosotros los cristianos prediquemos con el ejemplo, seremos realmente eficaces en la palabra. Dijo en una ocasión un predicador, predica todo el tiempo y cuando sea necesario usa las palabras. Eso nos llama a predicar con nuestros hechos, a los familiares, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Más que decirle la palabra de Dios, vale decirle, o más bien, vale más lo que hacemos para ellos. A ellos les vale más lo que hacemos que la palabra que le decimos. Este evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esa expresión quiere decir que la justicia de Dios viene a nosotros cuando creemos, pero para fe es porque viene la justicia de Dios cuando creemos, pero viene para que nosotros hagamos a que otros crean también. Yo espero que esto se pueda entender de la manera que lo estoy diciendo. Si yo he creído y se ha manifestado la justicia de Dios sobre mi vida porque yo creí, también es necesario que yo haga que otros crean y que la justicia de Dios se manifieste sobre los demás. Y ahí es donde se da que el justo vive por fe. El justo vive por fe y para fe. Al justo, al Hijo de Dios, lo mantiene vivo el hecho de que ha creído, porque el dejar de creer y salir o caer de esa gracia de Dios, entonces le va a hacer morir literalmente. Literalmente eso es muerte.
literalmente es muerte caer de la gracia de Dios. Porque aunque el cuerpo sigue vivo, pero en espíritu estaríamos muertos. Así que, amados hermanos que me escuchan, quiero dejar esta reflexión con ustedes. Vivamos el evangelio que predicamos. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Vivamos por lo que enseñamos y enseñemos por lo que vivimos, para que por nuestra fe también otros puedan tener fe. Por nosotros haber creído, otros también puedan creer. La gracia, la paz del Señor Jesús repose grandemente sobre sus vidas, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga y tengan todos muy buenas noches.